Bienvenidas y bienvenidos. El tema de hoy se trata de la filosofía. Como subtema tenemos la filosofía griega clásica, con la aparición de los sofistas a mitad del siglo V a.C. El hombre pasó a ser el centro de las reflexiones filosóficas. Subtema: filosofía griega clásica. Ok. Con la aparición de los sofistas a mitad del siglo V a.C., el hombre pasó a ser el centro de las reflexiones filosóficas, o como dijo Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tantos que son, y de las que no son en tanto que no son. Los sofistas se ocuparon en particular de problemas éticos y políticos, como la cuestión de si las normas y los valores son dados naturalmente o son establecidos por los hombres. El ateniense Sócrates se convertiría en el modelo de la filosofía europea. Sócrates conservaba El ateniense Sócrates se convertiría en el modelo de la filosofía europea. Sócrates conversaba con otras personas y las llevaba por medio de una serie de preguntas a revelar las contradicciones inherentes a sus posturas, entre paréntesis método mayéutico, sus manifestaciones de independencia intelectual y su conducta no acomodaba a las circunstancias. Le valieron una sentencia de muerte por impiedad a los dioses y corrupción de la juventud. Ok. Debido a que Sócrates no dejó nada, su imagen fue determinada por su discípulo Platón. Sus obras en forma de diálogos constituyeron un punto central de la filosofía occidental. Ok. A partir de la pregunta socrática de la forma ¿qué es X? Como signo de pregunta, entre paréntesis, ¿qué es la virtud? O como pregunta, ¿qué es la justicia? O como pregunta también, ¿qué es el bien? Cierro paréntesis. Platón creó los rudimentos de una doctrina de la definición. También fue autor de la teoría de las formas, que sirvió de base a la representación de una realidad con dos partes, dos puntos. El plano de los objetos perceptibles, con nuestros sentidos, frente al plano de las formas, solo accesibles al intelecto mediante abstracción. Solo el conocimiento de esta forma nos brinda una comprensión más profunda de la totalidad de la realidad. Ok. Aristóteles, discípulo de Platón, rechazó la teoría de las formas como una innecesaria duplicación del mundo. La distinción entre forma y materia es uno de los rasgos principales de la metafísica de Aristóteles. Ok. Su escuela comenzó a clasificar toda la realidad, tanto la naturaleza como la sociedad, en los diversos campos del conocimiento, a analizarlos y ordenarlos científicamente. Además, Aristóteles creó la lógica clásica del silogismo y la filosofía de la ciencia. Con esto estableció algunos de los supuestos filósofos fundamentalmente que fueron decisivos hasta la modernidad. Subtema: filosofía presocrática. Ok, la filosofía occidental se inició en la antigua Grecia, en la zona de Ionia, Asia Menor, a principios del siglo VI a.C. y se prolongó hasta la decadencia del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo. Se la puede dividir en tres periodos. Tenemos la filosofía presocrática, que va de Tales de Mileto hasta Sócrates, y los sofistas, la filosofía ática, entre paréntesis, periodo de Platón y Aristóteles, y el periodo post-aristotélico o helenista,
A veces se distingue un cuarto periodo que comprende a la filosofía cristiana y neoplatonista, los dos autores más importantes de la filosofía antigua en términos de su influencia posterior fueron Platón y Aristóteles. El periodo de filosofía presocrática se caracterizó por una variedad de propuestas distintas sobre cómo entender el mundo y el lugar del hombre en él. A causa de los avances culturales y el intenso contacto con las culturas vecinas, las ciudades del mundo griego comenzaron a criticar a la tradicional concepción mitológica del mundo, y buscaron una concepción alternativa, natural y unificada. El pensamiento de estos primeros fisiologoi solo nos llega a través de escritos fragmentarios y reportes de otros pensadores posteriores. Algunas de las personalidades más importantes tenemos los pensadores milesios, que intentaron explicar la naturaleza, reduciéndola en un único principio originario y una materia primordial. Tales propuso que la materia fundamental de la cual todo se origina y todo está compuesto es el agua. Anaximandro asignó ese rol a lo indeterminado, entre paréntesis, to apeiron, lo apeiron y Anaxímenes al aire. Tenemos como Pitágoras y la escuela pitagórica, a quienes los números eran el principio determinante y estructura de toda la realidad, adelantándose de esta manera a un importante principio de la ciencia moderna, aunque conservando un pensamiento arcaico, al considerar los números como unidades discretas y no como entidades meramente abstractas. Tenemos Heráclito, quien propone una visión dialéctica de la realidad. Postuló como estructura de la realidad razón el logos, un principio unificador de los opuestos, de cuya tensión y oposición que se constituye la identidad de cada cosa. Tenemos Parménides, quien postuló la ontología de la permanencia y no del cambio. Parménides señaló la unidad y la inmutabilidad del ser, dado que el cambio resulta imposible si no existe entre ser, cuya imposibilidad es lógica. Una serie de filósofos que intentaron aunar las premisas heliásticas con la observación sensible de la realidad, interpretando conceptos como generación o corrupción a través de otros como unión y separación de determinados componentes originarios. Así, Empédocles de Acragas funda la doctrina de los 4 elementos o raíces, tales como agua, tierra, aire y fuego, de cuya mezcla y separación de forma toda la realidad conocida en un ciclo cósmico continuo dominado por 2 fuerzas, el amor y el odio. Por otro lado, Anaxágoras de Clazomenas postulará que es imposible que surja algo de donde no lo hay, sosteniendo que todo está en todo desde el principio, en una sustancia infinita y de visibilidad infinita, cuya interacción y mezcla que comienza con el impulso de un intelecto llamado nous. Da lugar a todo lo que conocemos. Finalmente, el pensamiento presocrático llega a su máxima expresión con el atomismo del Leucípico y Demócrito. El atomismo expresa que todo está compuesto de unas partículas indivisibles e infinitamente pequeñas llamadas átomos, de cuya agrupación a partir de átomos de diferentes formas y tamaños surge toda la realidad conocida sin intervención de ninguna fuerza exterior y de manera mecánica. Tenemos como subtema filosofía de la historia. Es la rama de la filosofía que estudia el desarrollo. Estás en Movimiento Mad Martin, JC. Estás en filosofía, con subtema filosofía de la historia. Las formas en las cuales los seres humanos crean la historia puede, en algunos casos, especular con la existencia de un fin u objetivo teleológico de la historia. Preguntarse si hay un diseño, propósito, principio, director o finalidad en el proceso de la creación de la historia.
Las preguntas sobre las cuales trabaja la filosofía en historia son muchas, ya que se trata de una materia compleja. Algunas de estas preguntas son, por ejemplo, ¿cuál es el sujeto propio de estudio del pasado humano? ¿O qué es el individuo? ¿O qué son las formas organizacionales sociales? ¿O cuáles son las organizaciones de la cultura? ¿O acaso la especie humana por entero? Yendo aún más allá de estas preguntas clásicas, algunos filósofos modernos han introducido un nuevo concepto, sosteniendo que la historia ha dejado de ser el estudio de unidades de hechos, pasando por el estudio de una compleja totalidad, que comprende no solo en las acciones humanas basadas con sus consecuencias visibles, sino que incluye un sinnúmero de factores de un contexto, como las relaciones humanas y las corrientes del pensamiento, las motivaciones particulares y tal vez el factor más reciente incorporado y que más ha revolucionado este campo de la filosofía. Es el de los pensamientos, acciones, relaciones y motivaciones de aquel individuo que escribe la historia. Subtema: filosofía de la mente o filosofía del espíritu. Es la rama de la filosofía que estudia la mente, incluyendo las percepciones, sensaciones, emociones, fantasías, sueños, pensamientos y creencias. Estás en Movimiento Martín JC. Continuamos. Subtema: filosofía de la mente. Uno de los problemas centrales de la disciplina es determinar qué hace que todos los elementos de esta lista sean mentales y otros no. Además de las cuestiones ontológicas acerca de la naturaleza de los estados mentales, la filosofía de la mente estudia cuestiones epistemológicas en torno a la cognoscibilidad de la mente. Tanto para la fenomenología como para la filosofía analítica, un candidato importante para ser una condición necesaria, aunque lo suficiente, de todo fenómeno mental es la intencionalidad. La intencionalidad es el poder de la mente de ser cerca de representar o de ponerse en lugar de cosas, propiedades o estados de cosas. Por ejemplo, uno no recuerda simplemente, sino que recuerda algo y tampoco quiere en abstracto, sino que quiere algo determinado. La propuesta de algunos filósofos es que todo lo que sea mental está dirigido hacia algún objeto, en el sentido más general de objeto, y que por lo tanto la intencionalidad es una característica necesaria, aunque no suficiente, de lo mental. Otra característica importante y controversial de lo mental son la qualia o propiedad objetiva de la experiencia. Cuando uno ve una nube, se pincha un dedo con un alfiler, o huele una rosa, experimenta algo que no puede observar desde afuera, sino que es completamente objetivo. A esta experiencia se le llama qualia. Parte de la importancia de los se debe a las dificultades que suscitan al fisicalismo para acomodarlos dentro de su condición de lo mental. Qualia. Parte de la importancia de los qualia se debe a las dificultades que suscitan al fisicalismo para acomodarlos dentro de su composición de lo mental. Estás en Movimiento Martín JC. Continuamos. La filosofía de la mente se relaciona con la ciencia cognitiva de varias maneras. Por un lado, las filosofías más naturalistas pueden considerarse como parte de las ciencias cognitivas. En cambio, otras filosofías critican a la ciencia cognitiva por suponer de lo mental es representacional o computacional. Por ejemplo, algunos críticos señalan que la ciencia cognitiva descuida muchos factores relevantes para el estudio de lo mental, entre ellos las emociones, la conciencia, el cuerpo y el entorno. Estás en tu canal favorito, Movimiento Martín JC. Continuamos. Algunos problemas centrales en la filosofía de la mente son el problema Algunos problemas centrales en la filosofía de la mente son el problema de la relación entre la mente y el cuerpo, la identidad personal a través del tiempo y el problema del conocimiento de
otras mentes, Continuamos. Subtema: filosofía del lenguaje. Es la rama de la filosofía que estudia el lenguaje a sus generales y fundamentales como la naturaleza del significado y la referencia, la relación entre el lenguaje, el pensamiento y el mundo, el uso del lenguaje o pragmática, la interpretación, la traducción y los límites del lenguaje. Estás en tu canal favorito, subtema: filosofía del lenguaje. Se distingue también de la lingüística, en que se sirve de métodos no empíricos. Subtema: filosofía del lenguaje. La filosofía del lenguaje, de la filosofía que estudia el lenguaje a sus aspectos más generales y fundamentales como la naturaleza del significado. Subtema: filosofía del lenguaje. Es la rama de la filosofía que estudia el lenguaje a sus aspectos más generales y fundamentales como la naturaleza del significado y la referencia, la relación entre el lenguaje, el pensamiento y el mundo, el uso del lenguaje o pragmática, la interpretación, la traducción y los límites del lenguaje. Estás en tu canal favorito, subtema: filosofía del lenguaje. También se distingue la lingüística, en que se sirve de métodos no empíricos. Además, en la filosofía del lenguaje generalmente no se hace diferencia entre el lenguaje hablado, el escrito o cualquiera otra de sus manifestaciones, sino que se estudia aquello que es común a todas ellas. Por último, los lingüistas en general estudian el lenguaje con fines descriptivos, analizando sus formas, niveles y funciones. En cambio, el enfoque de los filósofos del lenguaje es más abstracto y desligado de la descripción práctica de las lenguas. Continuamos. La semántica es la parte de la filosofía del lenguaje, entre paréntesis, y de la lingüística, que se ocupa de la relación entre el lenguaje y del mundo. Algunos problemas que caen bajo este campo son el problema de la referencia a la naturaleza de los predicados, de la representación y de la verdad. En el Crátilo, Platón señaló que si la conexión entre las palabras y el mundo es arbitraria o convencional, entonces es difícil entender cómo el lenguaje puede permitir el conocimiento acerca del mundo. Por ejemplo, es evidente que el hombre Venus pudo haber designado cualquier cosa a partir del planeta Venus y que el planeta Venus pudo haberse llamado de cualquier otra forma. Luego, cuando se dice que Venus es más grande que Mercurio, la verdad de esta oración es conal, porque depende de nuestras convenciones acerca de lo que significa Mercurio y el resto de las palabras involucradas. En otro lenguaje, estas mismas palabras podrían, por alguna coincidencia, significar algo muy distinto y expresar algo falso. Sin embargo, aunque el significado de las palabras es convencional, una vez que se ha fijado su significado, parece que la verdad y la falsedad no dependen de convenciones, sino de cómo es el mundo. Continuamos en tu canal favorito, estás en Thomas Martin JC. A fijar el significado se lo puede llamar interpretación y es uno de los temas centrales de la semántica. No olviden darle like, compartir, dejar su comentario. Continuamos. Un problema ulterior es la dirección en que si una interpretación se da en términos lingüísticos. Entre paréntesis, por ejemplo, Venus es el nombre del segundo planeta a partir del Sol. Entonces, queda la duda de cómo deben interpretarse las palabras de la interpretación. Si se las interpreta por medio de nuevas palabras, entonces el problema resurge y se hace visible una amenaza de regresión al infinito, de circularidad o de corte arbitrario. En el razonamiento, entre paréntesis, tal vez en palabras cuyo significado sea supuestamente, pero para algunos este problema invita a pensar en una forma de interpretación no lingüística. Como por ejemplo el conductismo o la definición ostensiva. Estás en tu canal favorito, Movimiento Martin JC. Continuamos. La pragmática, por otra parte, es la parte de la filosofía del lenguaje que se ocupa de la relación entre los usuarios del lenguaje y el lenguaje. Algunas de las cuestiones centrales de la pragmática son la
elucidación del proceso de aprendizaje del lenguaje, de las reglas y convenciones que hacen posible la comunicación y la descripción de los muchos y variados usos en que se le da al lenguaje. De las reglas y convenciones que hacen posible la comunicación y la descripción de los muchos y variados usos de que se le da al lenguaje, entre ellos describir estados de cosas, preguntar, ordenar, bromear, traducir, suplicar, agradecer, maldecir, saludar, rezar y etc. Gracias, muchas gracias.